Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo, una vez más para estudiar nuestra nueva parashá, a dar el shiur de la parashá número 50, la parashá Kitavó, la cual significa cuando entrares, y comprende del libro de Devarim, capítulo 26, versículo 1 al capítulo 29 y versículo 8. Como siempre vamos a hacer una introducción de lo que vamos a estar hablando en este día sobre esta parashá, y nos dice que Moshe instruye al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Yahweh te está entregando como herencia eterna y la establezca y la cultive, trae las primeras frutas se llama bikurim, de tu huerta al Mishkan, al templo, y declara tu gratitud por todo lo que Yahweh ha hecho por ti. Y esta sección también incluye las leyes de los diezmos dados a los levitas, a los levín y a los pobres, las instrucciones detalladas de cómo proclamar las bendiciones y las maldiciones en los montes Gerizim y el monte Ibal, como fue discutido al comienzo, ¿verdad?, de la sección Re. Moshe recuerda a la gente que son el pueblo elegido por Yahweh y que ellos a su vez han elegido a Yahweh. La última parte de Kitavó consiste en la Tojahá. Tojahá es reprimenda. Luego de listar las bendiciones con las cuales Yahweh premiará a la gente cuando ellos sigan las leyes de la Torá, y Moshe da una larga y dura lista de cosas malas como enfermedad, hambruna, pobreza, exilio, que ocurrirán si ellos abandonan los preceptos de Abba Kadosh. Y Moshe concluye diciendo al pueblo que solo hoy, 40 años después de su nacimiento como pueblo, alcanzaron ¿qué? Un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar. Vamos a entrar entonces de lleno en el capítulo 26 y versículo 1. Esto es una parashá bien interesante. Es una parashá donde nos habla a nosotros de las consecuencias, de las maldiciones y de las bendiciones cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros Shema, escuchamos y practicamos, obedecemos. Pero si no hacemos las cosas como Abba Kadosh estipuló desde un principio, dice la Torá que vienen entonces maldiciones sobre nuestras vidas y vienen consecuencias. Aunque las maldiciones, detrás de las maldiciones siempre hay bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo que está en contra de la Torá, pues entonces tú como persona, esa introspección, aprende, vas delante de Abba y entonces Abba te perdona y ahí entonces hay bendición. ¿La bendición de qué? De que volverte a tomar en sus brazos, de bendecirte y de estar ahí a tu lado. En el capítulo 26, versículo 1 dice: y sucederá que cuando llegues a la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia, tomes posesión de ella. Según el autor del Sefer HaHinur, la misbah de las primicias es la primera de las 6 que contiene esta parashá. Este precepto ya ha sido enunciado, ¿verdad? Ya ha sido escrito en Shemot, capítulo 23, versículo 19, y capítulo 34 y versículo 26. Abarbanel, entre otros, destaca que este precepto nos recuerda que la tierra es de Yahweh y que debemos agradecerle permanentemente por las satisfacciones que recibimos en nuestra vida. Pretende evitar que caigamos en ¿qué? En la soberbia de pensar que debemos todo lo que tenemos a nuestra fuerza y potencia. Muchas personas que yo siempre escucho así: todo esto lo he hecho yo, todo esto lo he trabajado yo, todo esto con mi esfuerzo. No es con tu esfuerzo, es con la vida, es con la salud que Abba Kadosh te ha dado, porque nadie hace nada si Abba no lo permite. Entonces Abba lo ha permitido. Y entonces por eso es que dice que no debemos caer en la soberbia, que todos tenemos que entender que no es nuestra fuerza, que no es nuestra potencia, es la salud que nuestro poderoso nos da. Entonces este mandamiento regirá cuando el pueblo de Israel, con todas sus tribus, haya tomado posesión de su tierra, asentándose dentro de los límites territoriales establecidos.
se traían las primicias de los 7 frutos más típicos de la tierra de Israel. Eso eran el trigo, la cebada, el producto de la vid, el higo, la granada, el olivo, que era el aceite, y miel, pero era miel de dátiles. Y eso usted lo encuentra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 8:8. Y esta mitzvah estaba precedida de lo que los sabios del Talmud han llamado Mikra Bikurim. Mikra Bikurim, o sea, la lectura de las palabras incluida entre los versículos 3 y 10 de nuestro capítulo, culminando con las palabras: la tierra que me has dado a mí, Yahweh. Según la Mishnah, no se podía traer las primicias a Jerusalén antes de la fiesta de Shavuot, llamada precisamente Yom HaBikurim. ¿Qué quiere decir eso? Día de las primicias. Y la fiesta de la siega de las primicias de tus labores, lo que sembrares en el campo. Eso está en Éxodo, Shemot, capítulo 23 y versículo 16. Continuamos en el capítulo 26, versículo 5, dice: y responderás y dirás delante de Yahweh tu Elohim: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Mi patriarca Abraham era arameo y estaba extraviado y exiliado de la tierra de Harán, como dice el versículo: vete de tu tierra, según Bereshit, capítulo 12 y versículo 1. Y como dice el mismo Abraham: y ocurrió que cuando Yahweh me hizo errar desde la casa de mi padre, Bereshit 20:13. Nuestros patriarcas han venido de una tierra extranjera a esta tierra en la que estamos hoy, y Yahweh nos la ha conferido a nosotros, según Rashbam. Rashi, en cambio, interpreta las palabras arameo extraviado era mi patriarca como referencia al patriarca Jacob, Israel, quien, perseguido por Labán, el arameo, huyó, se asentó en Egipto con su familia, como vemos en el versículo 5 de nuestro capítulo. Y a mi entender, estos comentaristas representan 2 puntos de vista acerca del inicio de nuestra historia. Con Abraham se inicia ¿qué? ¿Qué iniciamos con Abraham? El monoteísmo individual. Mientras que con Jacob comienza la historia de Israel. ¿A partir de qué? A partir de un grupo de personas que se convierte en pueblo en la esclavitud de Egipto. Eso es algo que nosotros tenemos que aprenderlo. ¿Qué comenzó con Abraham? El monoteísmo individual. Y con Jacob, ¿qué comenzó? La historia de Israel. Seguimos en el capítulo 26, versículo 9, dice: nos trajo a este lugar, al santuario de Jerusalén. Nuestro versículo habla de el lugar y la tierra, y parecería indicar que el lugar es el que posee el carácter de sagrado, abarcando también por extensión la tierra que lo circunda. Según nuestra tradición, el santuario de Jerusalén fue construido sobre la montaña Moriah, en la que Abraham ligó a su hijo Isaac sobre el altar en el nombre de Yahweh. Y a partir de ese instante, Abraham y nosotros, sus descendientes, quedamos indisolublemente ligados a ese lugar que nuestra tradición denomina Har HaBait. Hoy en día se llama el Monte del Templo. Capítulo 26, versículo 11 dice: y te alegrarás tú y también el levita, el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que Yahweh tu Elohim te ha dado a ti y a tu casa. Según la Mishnah y la Gemara, solo se recita la declaración anterior durante el tiempo desde Shavuot hasta Sukkot. Y usted sabe que ya estamos cerca a la fiesta de Shavuot, a la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Fiesta de las trompetas, Yom Teruah, que ya estamos a ley de casi nada. Puesto que es el momento de mayor alegría durante el año. En Rosh Hashanah, que es cabeza del año,
que comienza un nuevo año, que es fiesta de las trompetas, que en este día que también en Shabbat, usted tiene grande alegría. Usted tiene que hacer sinjá, alegrarse. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el otro calendario gregoriano, que llegaba el año nuevo, pues la gente desde el día antes ya estaba preparado, con carros destapados, con petardos, pero todo eso tiene un significado. Porque, por ejemplo, los petardos se prenden en la media de la noche, cuando cae de 12 a 12:1, pero es para alejar a los espíritus inmundos. ¿Sabe? Que las cosas no se hacen por hacerse, todo usted tiene que ir a la teología de las cosas, al origen de las cosas, del por qué se hace esto. Porque usted dice, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo yo, verdad, que estar prendiendo petardo? ¿Por qué tengo yo que estar destapando el carro, el mofle? ¿Por qué tengo yo que estar ahí? Ese día, entre las 12 y el 12:1, es el tiempo de la hipocresía. De la hipocresía manifestarse en todo su esplendor. ¿Por qué yo le digo esto? Porque mientras está todo el año, sus familiares, todo un año, no le habla, no le llama, no le visita, no se preocupa si usted está bien, si usted está mal, si le falta algo, nada. Es más, usted se puede morir en su casa y quizás lo encuentran a los 3 o 4 días, cuando ya lo extrañan, o a la semana. Y entonces, ¿qué sucede? Ese día pues está todo el mundo abrazándote, besándote, ¡ay, feliz año nuevo! Aquello. Hipocresía.com. Y es bien triste que la gente celebre las cosas y no sepa por qué las celebra. Usted tiene que saber el porqué de las cosas. ¿Por qué usted celebra eso? ¿Por qué lo tiene que celebrar? ¿Por qué usted es obligado a celebrarlo? Porque para yo romper con esa tradición, usted no se imagina todo lo que yo pasé. Porque cuando yo no llegué a las 12 de la noche, eso se quería caer todo aquello. Mira para allá, que las 12, que despedida de año, que no están aquí, que la madre. Mi madre yo la veo todo el tiempo. ¿Para qué yo tengo que ir de hipócrita a las 12 de la noche a dar un beso y un abrazo cuando al otro día, como dice la Torah, se están mordiendo los unos a los otros? ¿Para qué? Pero sin embargo, cuando nosotros nos instruimos, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros buscamos el origen de las cosas, vamos a la Torá y en Levíticos 23 nos dice que tenemos que celebrar la fiesta de las trompetas. Porque es un nuevo año, que viene un nuevo año, pero es un nuevo año ¿para qué? Un nuevo año para darte bendición, un nuevo año para que tú hagas también introspección, para que tú pienses en todo lo que hiciste el año pasado, que no se cumplió, que quizás prometiste y no llegaste a cumplir, para que este nuevo año tú digas, mira, yo el año pasado prometí tantas cosas, y tu palabra dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, pero este año yo quiero cumplir a cabalidad las cosas que he dicho que quiero cumplir. Este año, en vez de la gente decir, no, porque es que este nuevo año yo tengo mis resoluciones. Mi resolución es tener una nueva casa, mi resolución es tener un nuevo carro, mi resolución es cambiar de trabajo, mi resolución es cambiar de familia. Ay, no, eso no puede ser. Todo es resolución. Este año, como comí tanto en diciembre, este año me quiero poner esbelta. Todo se queda en resolución. Pero nunca ves a la gente diciendo, este año yo quiero crecer espiritualmente. Este año yo quiero buscar más de Abba. Este año yo me voy a proponer que si antes leía 5 minutos la Torá, quiero por lo menos media hora, 1 hora estar aparte, hacer ibodedú también con Abba, estar ahí leyendo esa palabra, aprendiendo. Este año me propongo congregarme más, como dice la Escritura. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Este año, Padre, prometo que voy a escuchar menos tantos profetas, tanta gente que habla esto, habla aquello, habla lo otro. Cuando el mismo Yeshua dijo que, ¿verdad?
no estuviéramos poniéndole oído a tanta gente que todo el mundo tiene un pensamiento diferente. Porque si todos pensáramos iguales seríamos aburridos. Cada quien tiene un pensamiento diferente. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Nosotros tenemos que ¿qué? Nosotros tenemos que alegrarnos. Pero alegrarnos ¿en qué? En Abacadosh. Buscar su presencia. Tratar, ¿verdad?, de que cada momento, de que cada día, porque la Escritura dice que tenemos que ir en aumento de día en día, ¿verdad? Como dice la palabra. Tenemos que anhelar niveles altos de espiritualidad, conocer más a profundo qué es lo que Abba, el propósito de Abba para nosotros en nuestras vidas. Entonces, después de Sukkot también se puede llevar la ofrenda de Bikurim, pero antes no se recita la declaración de los versículos 5 y 10. El prosélito no recita la declaración porque no es descendiente de los que heredaron la tierra. ¿La tierra de qué? De Israel. Capítulo 26, versículo 13 dice: y dirás delante de Yahweh tu Elohim, he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano, a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Según Rashi, se hacía esta declaración en la víspera de Pesach. La declaración de haber cumplido con los deberes del diezmo y otros mandamientos ayuda al Yahudí a ser sólido en todo. Como sabe que tiene que declarar cada tercer año delante del Poderoso que ha sido fiel, le ayuda a no ser negligente. ¿Para qué? Para no mentir delante del Poderoso. Tú no puedes mentir delante de Él porque Yahweh sabe lo que todos tus movimientos, los tuyos, están fríamente calculados. No los de Abba, los tuyos, están fríamente. ¿Por qué? Porque dice que sus ojos constantemente están sobre buenos y malos. Y no hay hombre que mienta y viva, dice la Torá. Entonces, esta práctica cada tercer año es una preparación para poder estar delante del trono en el día del juicio final, cuando el Eterno va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Cuando uno sabe que un día tiene que presentarse delante del Eterno y dar cuenta de todo lo que ha hecho, piensa dos veces antes de hacer las cosas. Tienes que pensarlo. ¿Por qué? Porque eres consciente de que vas a estar delante del trono donde se van a sacar todas las cosas a la luz. Ahí tú no dices, no, porque es que yo tengo este secretito tan bien guardado que esto no lo sabe nadie. Solamente just me, myself and I, como dice el americano, solamente yo y nada más que yo. Pero negativo. En ese día todos los secretos van a quedar al descubierto. Es más, y no solamente ese día. Ahora aquí también en este tiempo quedan al descubierto muchas cosas, cuando Abba permite que queden al descubierto. Pero en aquel día todas las cosas serán sacadas a la luz. En el capítulo 26, versículo 17 dice: has declarado hoy que Yahweh es tu Elohim y que andará en sus caminos y guardará sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y escuchará su voz. Geemarta. Geemarta significa has declarado. Y Gemirha es él ha declarado. Connotan exaltación y alabanza. O sea, nosotros exaltamos a Yahweh al declarar Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh es Ejad, Elohim es uno, según Devarim 6:4. Él nos honra a nosotros al llamarnos su pueblo, su Am, según Shemot, Éxodo, capítulo 19 y versículo 6. ¿Qué demuestra esto? Respectivamente, que nuestra fe en Yahweh y el compromiso de Yahweh es hacia nosotros. Y por un lado, el pueblo declara, confirmado, por un lado el pueblo declara su amor y su compromiso con nuestro Abba Kadosh. El capítulo 26, versículo 18 dice: Yahweh ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te habló, para guardar todos sus mandamientos. Y por el otro lado viene la respuesta de Yahweh.
en estas palabras hay una renovación del pacto. Según el Rabino Mon, hay 3 alianzas con Israel en el Humash. Número 1, la del monte Sinai. Número 2, la del santuario. Y número 3, la de las mesetas de Moab. En este texto aparece la tercera de estas alianzas, la de las mesetas de Moab. Tú eres su pueblo para guardar todos los mandamientos. La identidad marca la conducta de una persona. Si uno se siente rebelde, ¿cómo usted va a actuar? Como un rebelde. Si usted se identifica como un ladrón, usted va a hurtar, usted va a robar. Si usted tiene un complejo de rechazo, usted va a rechazar a los demás. Si uno tiene la identidad de ser un pueblo de exclusiva posesión, se comporta de manera kadosh donde quiera que usted se pare. ¿Guardando qué? Guardando los mandamientos. Y es muy importante, ¿verdad?, pensar de sí mismo de la manera correcta para poder actuar de la forma correcta. En Proverbios capítulo 23, versículo 7 está escrito, mire lo que dice: pues como piensas dentro de sí, así es. Ay, pero yo nunca había escuchado eso. Pues sí, ahí lo dice. Como tú piensas de ti, dentro de ti, así va a ser. Lo que tú confesares será hecho. Como piensas de ti mismo, así eres. Y por esto Yahweh crea una identidad para su pueblo. ¿Para qué? Para que actúe conforme a esa identidad. Una de las primeras cosas que los malos espíritus atacan en una persona es su identidad. ¿Qué pasa con eso? Ellos intentan decirte que eres un inútil, que no vales para nada, que eres un fracasado. Entonces, si tú recibes esos pensamientos, vas a actuar según ellos. Y el adversario habrá logrado su meta para destruirte. Por otro lado, los Yedim, ¿quiénes son los Yedim? Los demonios. Intentan decirte que eres muy bueno, muy importante y el mejor, para que se crea una actitud de ¿qué? De soberbia y así hacerte caer como Hasatán cayó. Para contrarrestar estos dos extremos malignos, la Torah te enseña quién eres según el poderoso. ¿Para qué? Para que actúes conforme a su punto de vista, conforme a esa verdadera identidad que tienes como hijo de Elohim. Y es muy importante que los padres inculquen una identidad correcta en sus hijos. Los padres que dicen que sus hijos son rebeldes están creando rebeldía en sus hijos. Los hijos se comportan según la imagen y la identidad que los padres proyectan sobre ellos, tanto en lo bueno como en lo malo. No permitas entonces que los sentimientos de culpa te sigan golpeando si te has arrepentido de tu pecado. Eres amado, has sido perdonado. El poderoso te ha elevado en el Mashiach. Has sido escogido. Te lo estoy diciendo suavecito para que lo entiendas, para que lo analices y para que lo recibas. Entonces, tienes una herencia, tienes un futuro. Eres hijo de ¿qué? Eres un hijo amado, eres un rey, eres un Kohanim. Lo dice la Escritura, que somos real Kohanim, ¿verdad que sí? Entonces eres parte de un pueblo Kadosh, porque fuimos injertados en ese pueblo. Eres parte de Israel. Así que no te quedes ahí tirado sintiendo lástima de ti mismo, sino elévate, levántate, compórtate según lo que tú eres, como un hijo del poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Si sea. Capítulo 27 y versículo 2 dice: y sucederá que el día que paséis el Yardén a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Tras explicar y comentar la misbón a la nueva generación, Moshe va a dar unas últimas instrucciones al pueblo acerca del procedimiento del cruce del río Yardén para pisar por fin la tan anhelada tierra prometida. Mire que esta gente pasó para poder llegar a esa tierra. Pero el cumplimiento de la Torah constituye la condición que se llama sine qua non de una vida feliz
y significativa del pueblo de Israel en su tierra. Y por eso se le pedirá que erija piedras grandes, que las blanquearan con cal para escribir sobre ellas todas, no dice algunas porque no van a caber, no, todas las palabras de la Torá. Y usted dice, guay, ¿cuántas piedras será? Pues entonces si dice que tenían que llevar 12 piedras. Wow, 12 piedras, pues hay que escribir mucho, ¿verdad que sí? Entonces, según el Talmud, dice que había 3 clases de piedra. Moshe erigió 12 piedras en la tierra de Moab, según Devarim, capítulo 1, versículo 5. Yehoshua erigió 12 piedras dentro del río Yardén, según Josué, Yehoshua 4:9. Y las de Gilgal, según Josué, Yehoshua, capítulo 4 y versículo 20, que son las mismas que estaban en el monte Eibal. Tal vez las piedras quieran representar la firmeza y la perdurabilidad de la Torá, que desafía el paso del tiempo al escribirla en una piedra. Y al respecto llama la atención el comentarista de Sor Hamor, que dice: la piedra natural representa el escollo y el tropiezo que puede haber en el camino. Y al erigir la piedra y escribir sobre ella la Torá, estamos convirtiendo el escollo en fuente de orientación. ¿No es acaso la función del ser humano el dominar la naturaleza hasta ponerla a su servicio? ¿Para qué? Para vivir una vida significativa, o sea, pedir dominio propio al poderoso para poder subyugar, para poder pisar todo aquello que pueda servir de escollo, de piedra de tropiezo, de obstáculo, al cumplir los mandamientos de nuestro Abacadosh. Usted tiene que pedirle al poderoso que le ayude con eso, bendito el que vive. Capítulo 27 y versículo 10 dice: y obedecerás a Yahweh tu Elohim y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que te ordeno hoy. Oiga, en esta parashá, en estos capítulos, casi todo mucho aparece que obedecerás a Yahweh tu Elohim, que cumpla los mandamientos, que cumpla los estatutos que te ordeno. ¿Cuándo? ¿El año pasado? Hoy. Y quizás muchos dirán: no, pero eso fue allá en el monte Sinaí, eso fue allá en el monte Ibar, eso no tiene que ver con... La Torá dice hoy. ¿Por qué? Porque las palabras de nuestro Padre Celestial son eternas. Dice que en Él no hay sombra de variación, que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces, varios de los mandamientos fueron dados precisamente para dar al pueblo de Israel una identidad que está separada de los demás pueblos de la tierra. ¿O ustedes no han notado que Israel es un pueblo diferente? Bien diferente. Por esto el Yahudí es muy agresivo contra todo lo que intenta quitarle su identidad como Yahudí. Y por esto todo movimiento que intente cambiar su identidad es visto como una de las amenazas más grandes contra su existencia judía. El Yahudí tiene razón cuando lucha contra movimientos que enseñan doctrinas que van en contra de la Torá de Moshe. Vemos cómo la obediencia viene como un resultado de esa identidad. Yo no puedo entender cómo la gente se deja engañar tan fácilmente por cualquier persona, cualquier pensamiento, mira, tengo este libro, toma, léete este libro para que tú veas. Para mí, mi libro de texto es la Torá. Si tú no puedes aceptar la Torá y tú empiezas a leer sobre el pensamiento de aquel, el pensamiento del otro, estás mal. Porque la escritura es la palabra de Abba. Y entonces dice: el que le quita, el que le añade, ¿qué va a pasar con él? El que le quita, el que le añade, será cortado del pueblo de Israel. O sea, cuando usted tiene una base y fundamento en la Torá, usted puede escuchar a otra persona. Como yo hago, yo puedo escuchar, ¿verdad?, los puntos de vista. No, porque es que esto no se puede hacer así, porque aquello no se puede hacer así, porque el machía este... Y yo te escucho. Yo los escucho. Pero cuando yo le doy mi punto de vista, la gente se molesta. Se molesta. Yo le digo, ¿pero dónde lo dice en la Torá?
Búscame el libro, el capítulo y el versículo de dónde lo dice en la Torá. Cuando tú me lo explicas ahí en la Torá, yo voy a poder entender. No, que no es que, no. Por los méritos de Yeshua. Ajá, ¿cuáles méritos de Yeshua? No, porque es que los méritos de Yeshua. Ahora me dicen que yo no puedo celebrar Yom Kippur porque ya por los méritos de Yeshua ya no hay que hacerlo. Que yo no debo celebrar la fiesta que por el mérito de Yeshua. Yo reconozco a Yeshua, que es el hijo de Elohim. Yo lo reconozco. Pero yo también reconozco que en el libro de Levítico capítulo 23 dice que celebrarán estas fiestas por estatuto perpetuo, por siempre, por todas las generaciones, y que son unas fiestas de Yahweh, son unas fiestas de nuestro Padre, no son unas fiestas de los judíos, no son unas fiestas de nosotros, no son fiestas que nos impusieron, son fiestas para reunión con nuestro poderoso Sebaot Yahweh. Con Él es que nos tenemos que estar ahí con Él. Él fue el que convocó, Él fue el que dijo, te quiero reunido en este día. Ay, pero ¿y cómo sabes tú? Pues ¿cómo sé yo? Yo sé leyendo la Torá, porque una vez que usted lee la Torá, el Abacadosh te va dirigiendo, te va guiando, te va diciendo lo que tú tienes que hacer. O sea, si yo me pongo a escuchar a aquel que cogió un texto, lo espeluzó y dijo lo que pensó, pues yo no voy a aprender de la Torá. Pero yo tengo que ir estudiando la Escritura para saber qué es lo que mi Abba quiere. Y Abba quiere que nosotros vivamos como un pueblo Kadosh, que vivamos con Levíticos 11, que sepamos lo que tenemos que comer, lo que entra a nuestro cuerpo para que nos mantengamos Kadosh. Que nosotros nos reunamos con Él según Levíticos 23 y guardemos su fiesta. Aquí en Puerto Rico le traen hasta cualquier cosa que sea de donde sea y la gente inmediatamente a correr a celebrarlo. ¿Pero por qué vamos a celebrar eso? ¿De dónde viene eso? Porque yo tengo que celebrar eso. ¿De dónde sale eso? No, porque tenemos que celebrar, que mira, que este es feriado. Pues este es feriado para ti. Para mí no es feriado. Y mucha gente me dice, no, mira, este día que se celebra, yo para mí no, yo olvídate, eso no, para mí no es. Lo mío es la fiesta de Abba. Y eso es lo que tenemos que celebrar. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 27 y versículo 12 dice, cuando pases el Jardín, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir el pueblo, Shimón, Leví, Yehudá, Yisahar, Yosef y Benjamín. Según el Talmud, 6 tribus subieron a la cima de cada montaña. Los Coanín, los levitas, se quedaron en el centro. ¿En qué? En el centro de las 2 montañas. ¿Alrededor del qué? Alrededor del arca. Y pronunciaban las bendiciones mirando hacia Gerizim. Y pronunciaban las maldiciones mirando ¿a dónde? Al otro monte. Entonces, luego las maldiciones que aparecen en la Torá. Porque son maldiciones que aparecen en la Torá. Ellos miraban para Ibal y ahí venía y cogía y pronunciaban las maldiciones. La primera bendición sería, bendito el hombre que no haga ídolo. Y así sucesivamente. Ay, pero yo no hago ídolo hoy. Yo no tengo ídolos ni de cal, ni de madera, ni de yeso, ni de... No, tú no haces ídolo de eso, pero tú haces ídolo del hijo tuyo, haces ídolo de tu marido, haces ídolo del carro, haces ídolo de la casa. Ay, no, yo no voy a ir al Shabbat porque tengo tantas cosas que hacer. Oh, pues si 6 días trabajará, más el 7º descansará. Ah, no, porque es que en la fábrica el jefe me dijo que tengo que ir. El jefe. Pero si es que Abba Kadosh dice, clama a mí, yo te responderé. Abba, clamo a ti para que tú cojas ese faraón que tengo por jefe y lo pongas tan manso como un cordero y me pueda dar los días de Shabbat para yo ir a congregarme, a buscar tu presencia. Abba lo hace, pero te da el día libre y entonces tú, ay, es que estoy cansado de toda la semana y te quedas en tu casa viendo Netflix. No tengo nada en contra de Netflix, pero ahí es donde más la gente está metida viendo series, viendo películas, viendo tantas cosas que no son cosas que edifiquen en tu vida espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Abba Kadosh dice, mira, me pidió, clama a mí y yo le respondí. ¿Y qué me está dando a mí?
Nada, pues entonces el próximo Shabbat, el jefe tuyo te va a decir, te quedas aquí trabajando. Y no te puedes negar, porque no buscas a Abba. Entonces, después de cada bendición, las 6 tribus contestan, amén. Y lo mismo hicieron las otras 6 tribus después de ¿qué? Después de cada maldición. En la Torá hay más maldiciones que bendiciones. Y usted dice, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Esto nos indica que las maldiciones escritas en la Torá iban a venir de manera abundante sobre Israel y las naciones por causa de sus pecados y a la vez desobediencia a la Torá. La Torá revela y condena el pecado y enseña el camino a la reconciliación. De esta manera el pecador podrá arrepentirse y volverse poderoso y pedir ayuda. ¿Por medio de quién? Por medio del Mashiach podrá convertirse en una nueva criatura. La Torá prepara el camino para el pecador, para que pueda apropiarse de la Hanán, de la gracia que ha sido dada en el Mashiach Yeshua, como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mashiach, a fin de que seamos justificados. ¿Por qué? Por la emuná, por la fe. El pecado en nosotros se aprovechó de los mandamientos para causar muerte en nosotros. Por eso el ministerio de Moshe es llamado ministerio de muerte. ¿Cómo va a ser? Yo no había escuchado eso. Sí, y ministerio de condenación. El ministerio de Moshe, ¿cómo se llama? Ministerio de muerte y ministerio de condenación. No porque la Torá sea mala, sino porque el hombre es pecador. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 9, que está escrito, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con esplendor, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moshe por causa del esplendor de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún más con el esplendor el misterio del Ruach? Porque si el ministerio de condenación tiene esplendor, mucho más abunda en esplendor el ministerio de justicia. Estas palabras no son para descalificar el ministerio de Moshe, sino para mostrar los efectos reales de la entrega de la Torá por causa del pecado en el hombre. La Torá fue dada para bendición y vida, pero el pecado hace que la Torá produzca maldición y muerte. Cuando el hombre de esta manera descubre su necesidad de Hanán, de gracia y vida, podrá obtener los beneficios de la obra del Mashiach y tener una relación diferente con la Torá. En lugar de despertar el pecado, ahora los mandamientos son una descripción de la naturaleza que hay en el Mashiach, que cumple los mandamientos con gozo, según Romanos, capítulo 6, versículos 17 al 18 y Romanos 8, 4. En el Mashiach no hemos sido liberados de la Torá. Él no vino a abolir la Torá, Él vino a cumplirla. En el Mashiach, sino solamente de la función condenatoria de la Torá, porque en Él podemos vivir en triunfo sobre el pecado. ¿Cuántos lo creen? Continuamos en el capítulo 27 y versículo 15. Dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de las manos de artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Todas estas maldiciones son activadas sobre pecados cometidos en secreto. El hecho de que el pueblo tuviera que decir amén producía una protección contra este tipo de pecados. Por temor a la maldición, uno se guarda de hacer estas cosas en secreto. En el libro de Devarim, capítulo 29, versículo 29, que está escrito, las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Mire que hay gente buscando secretos, queriendo aprender los secretos
Si nosotros leyéramos con profundidad las Escrituras, veríamos, ¿verdad?, en el libro de Enoc, en tiempos pasados, de todas aquellas mujeres y todos aquellos hombres que quisieron aprender secretos. Todo terminó ¿en qué? En destrucción. Todo terminaba en destrucción. Los pecados cometidos en secreto son juzgados directamente por Yahweh mediante la maldición que alcanza al que comete esos pecados. Pero los pecados abiertos tienen que ser juzgados por los jueces del pueblo. Los jueces no tienen el derecho de juzgar sobre pecados cometidos en secreto al no tener evidencias. Pero cuando hay evidencia, tienen que condenar al culpable para que la maldición no venga sobre ellos y sobre el pueblo. Todo está en las evidencias que muestre. Capítulo 27 y versículo 16 dice: maldito el que desprecie a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. El desprecio es algo interno, que no siempre se puede ver por fuera. Por fuera lo que usted ve es la hipocresía, la doble cara, pero por dentro está el desprecio hacia la persona. Entonces dice: maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Nuestros padres podrán tener miles de errores, podrán decir a veces palabras que nos hieran, palabras que calen profundamente, pero ¿sabe una cosa? Son nuestros padres. Tenemos que pensar, ahora usted quizás hablará porque usted ahora es grande, usted puede valerse por sí mismo, usted puede hacer las cosas por sí mismo ahora, pero ¿qué sucede? Cuando usted nació, cuando usted era pequeño, su madre tuvo que alimentarlo, sus padres tuvieron que alimentarlo, tuvieron que darle todo lo que usted necesitaba, hasta el tiempo en que usted dijo: ya puedo seguir caminando solo. Pero usted no se puede olvidar de esa parte allá detrás. No, porque es que yo crecí en una casa, que eso fue horrible, que eso aquello. Ese fue el lugar en que Abba te puso. En el lugar que tú creciste, en el lugar que tú naciste, en ese lugar fue que Abba te puso, y te puso con propósito. ¿Con qué propósito? Para tú venir a cambiar todo eso que estaba aconteciendo ahí, para que tú hicieras la diferencia en ese hogar. No de que hoy en día, ay, yo odio a mi padre, yo odio a mi madre, esto, aquello, no. Entonces de nada te sirve ser un creyente si tú odias, porque el odio no puede estar en tu corazón. El odio es como un veneno que te carcome, y cuando vienes a ver no eres feliz y pierdes tu vida. No podemos ser hipócritas, tenemos que ser transparentes, porque nos llama la Escritura a ser páginas en blanco. Si tú entiendes, porque nosotros los padres no vinimos con un libro de instrucciones, no vinimos con un manual de instrucciones, y sabemos que cada padre, ¿qué sucede? Viene arrastrando maldiciones generacionales. Tú como creyente, tú como persona adulta, tú como persona sabia, tú como persona entendida, tú como persona estudiosa, dices: pero ven acá, espérate. Con mi tatarabuelo fue esto, con mi exabuelo fue aquello, con mi bisabuelo fue esto, con mi abuelo fue aquello, y ahora también con mi padre. No, esto hay que ponerle un pare. Hasta aquí llegaste, maldición generacional. En el nombre de Yeshua, ya no vas a hacer más en mi vida, porque yo no la voy a continuar. No somos un bombón. Cada quien tiene lo suyo. ¿Sabes? Porque hay gente que mira, pero mírate tú. Cada uno de nosotros tenemos lo de nosotros. Cada uno también baila en su propio esquina, en su propio círculo. Y tenemos que ver, ¿qué dice la Escritura? Tenemos que tolerarnos, que soportarnos, que aconsejarnos, que ayudarnos. O sea, nos manda la Torá, porque Yeshua lo dijo. Yeshua dijo: no, tú no ames al amigo. Tú no ames al amigo, tú amas a tu enemigo. A ese es el que tiene que amar. ¿Por qué? Porque Él te dio en lo más difícil, en lo más duro, en amar a tu enemigo. Y entonces tú dices: no, yo no lo quiero amar, pero tú no lo quieres amar, pero por lo menos ora por él. Órale a Abba. Mira, no permita que entre a mi corazón el odio, el rencor, la ira, el coraje por lo que esta persona me ha hecho. Si no, te pido que seas tú, mira, guardándole, porque Yeshua nos mandó a orar por nuestros enemigos. Al que te maldiga, bendícele.
bendícele. Y si tu enemigo te dice, préstame, préstale. Si te dice, dame comida, dale comida. Si te dice, camina conmigo hasta allí, ve 2 cuadras más. Porque dice que ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza y Abba mirará tu corazón por dentro. Capítulo 27 y versículo 26 dice, maldito el que no confirme las palabras de esta Torá, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá ¿qué? Amén. O sea, en este capítulo 27 y versículo 26, donde dice, maldito el que no confirme las palabras de esta Torá, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Aquí se trata de una actitud de confirmar o mantener las palabras de la Torá en el corazón. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido, será maldecido. En contraste, el que lo sostiene en su corazón será bendecido. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Pues lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohim lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la Torá se cumpliera entre nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, al Ruach. El requisito de la Torá es cumplido en nosotros. No dice por nosotros, sino en nosotros. Es una cosa secreta, una actitud, una voluntad, una disposición. El Mashiach vino para darnos una actitud correcta hacia todos los mandamientos. ¿Por medio de qué? Por medio de llenarnos del Ruach, del Espíritu. Un espíritu que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torá no viene de Abba Kadosh, no proviene de él. No es el espíritu del Mashiach, sino el espíritu del anti-Mashiach. ¿Dónde leemos esta cosa? Primera de Yohanan, capítulo 4, versículo 3. Primera de Juan 4, 3, 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 7. Y Daniel 7, 25. En Gálatas 3:10 está escrito, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de ¿qué? De la Torá. No solamente en el libro de la Torá que está escrita, sino ¿para qué? Para hacerlas, dice. Si quebrantas ciertos mandamientos, estarás bajo una maldición que no puedes superar completamente por medio de una buena obra o dar dinero a los pobres. Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torá, no logrará quitarse toda la maldición causada por su desobediencia. Él necesita recurrir al poderoso para obtener el perdón. Y tenemos que acordarnos que nosotros no nos vamos a salvar por obras. Lo dice la Torá, ¿verdad que sí? Capítulo 28, versículo 1 al 2 dice, y sucederá que si obedeces diligentemente a Yahweh tu Elohim, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, vuelve a decir Yahweh tu Elohim, te pondrá en alto sobre todas las naciones de la Aretz, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces a Yahweh tu Elohim. Que mucho nos ha dicho que obedezcamos al poderoso, pero que lo obedezcamos hoy. Las bendiciones son el resultado de la obediencia a los mandamientos y las maldiciones son el resultado de la desobediencia a los mandamientos. Capítulo 28, versículo 10 dice, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti se ha invocado el nombre de Yahweh y te temerán. El mejor impacto que se puede hacer en las naciones gentiles se produce cuando hay obediencia en el pueblo de Israel. Este texto nos enseña que Israel ha sido puesto para impactar a las naciones, porque a ellos fue que se le dio la Torá. Yahweh quiere que su salvación llegue hasta los confines de la tierra y por esto ha creado el pueblo de Israel, para que sea un canal para ellos, como está escrito en el libro de Yeshaya, Isaías, capítulo 49 y versículos 5 al 6. Si ellos no hacen su trabajo, ellos tendrán que darle cuenta al poderoso de Israel. Pero ellos son el pueblo escogido
para llevar esta Torá a las naciones. Capítulo 28, versículo 13 dice, y te pondrá Yahweh a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que te ordeno ¿cuándo? Te ordeno hoy. ¿Para qué? Para que los guardes y los pongas por obra. La única manera de vencer sobre Satán y estar en una posición superior a los malos espíritus es someterse al poderoso en humildad y obedecer sus mandamientos. Santiago, Jacob, capítulo 4, versículo 7, primera de Kefas, primera de Pedro 5, 6 y 9. El que no obedece no está sometido y no podrá resistir a los enemigos. Solo estaremos encima si obedecemos los mandamientos. No hay prosperidad verdadera y duradera sin obediencia. El todo es obedecer. Es lo que Abba te pide. Obedece mis mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para que los guardes y los pongas por obra. En el capítulo 28, el versículo 14 dice, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno. ¿Cuándo? Hoy. Ni a la derecha ni a la izquierda. Esta es mi derecha, esta es mi izquierda. En el otro lado de ella que esté viendo va a ver que anda a la derecha y la otra a la izquierda. Ni a la derecha ni a la izquierda para ir tras otros dioses y servirles. Aquí está escrita de nuevo la palabra hoy. Si tú puedes obedecer hoy y lo dejas para mañana, no has cumplido los mandamientos. Los mandamientos son para cumplir hoy, no mañana ni ayer. Ahora es el momento de obedecer. Si no obedeces hoy, no lo harás mañana. Que no te dejes engañar. Entonces Yahweh trabaja con nosotros hoy. Porque ayer fue el pasado y mañana será el futuro. Pues tú tienes que trabajar tú hoy para mañana poder tener tu futuro. Pero ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Trabajando cuándo? Hoy. No mañana, no pasado, no ayer. Entonces, si no obedeces, pues entonces no vas a poder, tú sabes, estar como en obediencia delante de nuestro Abba. ¿Por qué? Porque Él trabaja con el hoy. Entonces, arregla hoy tu relación con Yahweh. No dejes las cosas para mañana. ¿Verdad que muchas veces dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Es un dicho popular. Entonces, si tú reconoces dentro de ti, wow, yo creo que mi relación no está muy afín con Abba. Yo he hecho las cosas negativas, no he guardado sus mandamientos. Oye, pero eso no es problema. Te dice Abba que arregle tu vida hoy. Y Él entonces te va a perdonar y vas a encontrar ¿qué? Salvación. Entonces, en este mismo texto se mencionan alrededor de 12 resultados positivos de la obediencia, pero aproximadamente 98 calamidades como consecuencia de la desobediencia a los mandamientos. Capítulo 28, versículo 47 al 48 dice, por cuanto no serviste a Yahweh tu Elohim con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirá a tus enemigos, los cuales Yahweh enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Si no servimos al poderoso con alegría y con gozo de corazón, tendremos escasez de todas las cosas y tendremos un yugo de hierro. Y esto nos lleva a reflexionar si verdaderamente mostramos mucha gratitud cuando tenemos en abundancia o estamos quejándonos por lo que no tenemos. Si nos quejamos de la comida, de la ropa, de lo que el poderoso nos está dando, lo vamos a perder. Si tenemos escasez, será por haber sido negligentes en este punto. Si alabamos al poderoso con alegría y gozo de corazón después de comer o salimos de la mesa sin dar gracias, hay consecuencias. Porque usted tiene que agradecer por todo. Yo agradezco a mi Abba por todo.
yo me estoy bañando, yo le agradezco a mi Abba por esa agua que cae sobre mi cuerpo. Porque yo sé que hay muchos lugares donde personas no tienen agua. Se le va el agua 1 semana, 2 semanas y a cantazo limpio. Y yo agradezco por esa agua. Agradezco al poderoso porque tengo un techo. Que aunque lo pago, pero tengo ese techo y mi Abba me provee para que yo pueda pagarlo. Que tengo una cama, le agradezco a mi Padre Celestial porque tengo una cama y hay muchos que están durmiendo hasta en el suelo, no tienen lugar donde poner su cabeza. No lo dice la Torah que ni aún el Hijo del Hombre, ¿verdad?, tenía lugar para reposar su cabeza. Usted es agraciado, usted es bendecido. Ay, que me tengo que comer ese arroz así pelado que no tiene carne. Mire, dele toda rabá Yahweh porque hay gente que llevan 2 y 3 días sin comer. Y por lo menos usted tiene esa abundancia, usted tiene ese arroz. Ay, que esta ropa que tengo que cambiar. Dele toda rabá Yahweh porque tiene ropa, porque se puede poner ropa, porque hay gente que no tiene ropa, necesidades. Estos zapatos, qué porquería aquello. Mire, agradezca porque usted tiene sus zapatos. Ay, este trabajo de porquería. Que usted sabe cuántos estarán deseosos de tener un trabajo para no estar en necesidad. Entonces, tenemos por qué darle toda rabá Yahweh Sebaot, darle gracia, darle Hanan a Él. ¿Por qué? Porque me diste esto, me diste aquello, me diste lo otro. Gracias porque puedo ver, porque hay muchos que no ven. Gracias porque puedo escuchar, porque hay muchos que no pueden escuchar. Gracias porque me puedo mover, porque hay muchos que no se pueden mover. Gracias porque puedo hablar, porque hay muchos que no pueden hablar. O sea, cuando usted piensa en sus sentidos nada más, ya con eso hay que darle toda rabá Yahweh Sebaot. Porque imagínese usted que usted no pueda ver. De un momento a otro, te quedas en oscuridad, te apagan la luz y tú, ahí entonces clama a mí. Clamas al poderoso. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que dar gracias por todo. Ser agradecidos. Agradecidos delante de nuestro Padre Celestial. Según el Talmud de Jerusalén, el yugo de hierro representa ideas oscuras y preocupaciones. Así que el yugo puede representar opresión espiritual y depresión psicológica. Y una manera de vencer sobre esa opresión es alabar al poderoso con alegría. Si estás tentado a entrar a una depresión, debes danzar delante del poderoso y cantar con voz fuerte para que esa opresión no te venga. Si estás en una depresión, puedes usar la misma medicina y saldrás de ella con triunfo. Cuando a mí, y yo le digo lo que yo hago, porque cuando viene la tristeza hacia mí, cuando siento que mi corazón, ¿verdad? Yo digo, wow, Padre, y este dolor que siento en mi corazón, esta apretadera que tengo, yo lo que hago es que pongo música judía, música hebrea. Y me pongo a escuchar. Yo oigo a Edgar el Basi, oigo un montón a Shaboski, que toda esa gente. Y me pongo a cantar. Y se me va de la mente. ¿Por qué? Porque todas las situaciones que yo he pasado han sido situaciones difíciles. O sea, no todo el mundo puede estar de pie con todo lo que yo he pasado. O sea, póngase por un momento en mis pies a ver si usted pudiera tolerar. Porque Abba no le da cargas a nadie que no puede llevar. Abba sabe el nivel de tolerancia que usted puede soportar. Entonces, cuando viene esa opresión, cuando viene esa tratar de cogerte a ti esa depresión, esa ansiedad, esa tristeza, ese dolor, esos recuerdos, porque es inevitable que tú no recuerdes, es inevitable que tú no pienses en tu ser amado, es inevitable. Y entonces ahí, pues, ¿verdad? Esa angustia que se te mete en el corazón. Tú dices, pero si yo tengo a mi Padre Celestial, todo lo que Él hace lo hace perfecto, aunque yo no entienda las cosas, Él las hace perfectas. Cuando Abba me quita las cosas, es por algo que me las quita. Algo me quiere decir, pues entonces tú tienes que buscar ese propósito del por qué pasan esas cosas, por qué Abba permite. Si más adelante hubiese sido diferente, hubiese sido peor, pues entonces Abba Kadosh es perfecto. Él tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y por eso nosotros tenemos que estar agradecidos de Él. Por lo bueno y por lo malo. Porque en todo hay propósito. En todo hay una enseñanza para nuestras vidas. De lo que acontece en nuestras vidas. No podemos pelear contra Él. No podemos enojarnos. No. Ay, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre a ti? Porque en algo Él quiere. Él quiere que si la primera vez que te pasa algo es que tú no has aprendido de esa lección.
Y vas a seguir ¿hasta qué? Hasta que el poderoso te revele verdaderamente qué es lo que Él quiere para contigo. Capítulo 28, versículo 58 dice: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta Torah que están escritas en este libro, temiendo este nombre esplendoroso y temible ante Yahweh tu Elohim, las maldiciones alcanzarán a las personas que no teman a Abba, puesto que el temor a Abba nos lleva a obedecerle. No es que usted le tiene un miedo a Él, usted le tiene un temor reverente, un temor de respeto. El temor a Yahweh es un ingrediente muy importante en nuestro amor hacia Él. El que teme la consecuencia del pecado, que es el enojo del poderoso, se abstiene de muchas cosas malas. Cuando usted conoce la Torah y usted va a hacer algo, usted pone ahí un stop. Espérate. Cuando usted conoce la Torah, estoy diciendo, pero es que la Torah dice que si yo hago esto está mal delante de Abba. La Torah es fuerte en sus palabras y me dice entonces, si yo hago estas cosas mal, pues entonces yo voy a tener consecuencias. ¿Voy a hacer qué? Voy a ser castigada. Pues entonces, ¿qué sucede? El evangelio, la besorá, las buenas nuevas eternas que siempre se ha predicado y que siempre se predicará hasta el fin, nos exhorta a temer, a dar esplendor, a dar adoración a nuestro Padre, como está escrito en el libro de Revelación, capítulo 14, versículos 6 al 7. Capítulo 29, versículo 9 dice: guardar pues las palabras de este pacto, ponerlas en práctica para que prosperes en todo lo que hagas. Oiga, si usted se ha dado de cuenta, a medida de que hemos ido estudiando esta parashá, la parashá nos está en todo tiempo diciéndonos a nosotros que pongamos estas palabras en práctica, que guardemos estas palabras, que temamos a Yahweh, que nos reconsideremos en el día de hoy, que aprendamos lo que estaba hablando esta palabra en el día de hoy. Digo, si usted está pendiente, ¿verdad?, lo que dice esta escritura. Guarda pues las palabras de este pacto, ponlas en práctica para que prosperes en todo lo que hagáis. La prosperidad depende de la obediencia al pacto. Y estas palabras son repetidas en el libro de Yehoshua, Josué, capítulo 1, versículo 8, donde está escrito: este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener prosperidad y éxito? Hagámoslo entonces con alegría. ¿Qué hagamos nosotros? Que meditemos en esta palabra, que la pongamos en práctica y vamos a ver cómo la prosperidad nos va a guiar en nuestros caminos. Shabbat Shalom.